12:49 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio en esta sección que llamamos Más Zapatilla con Q Experience. Y para ello tengo por aquí a Gertrude Baeza, por supuesto, que me va a asistir. Hombre, por supuesto. Por supuesto, yo aprendo siempre. mucho de eso y necesito pues oíros más, porque todo eso anima a muchas personas que me dicen, oye, yo no había oído esto y pensaba que era otra cosa. Entonces, muy interesante. Yo sigo escuchando hasta que dé el paso. Me queda poco ya, Bueno, a puntito de dar el paso a Gertrude Baeza, vamos a saludar a Pedro Quesada. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Que hoy vienes Buenos días. acompañado del fisio del centro, de Raúl. Raúl, buenos días. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, dolor y entrenamiento, deporte, lesiones, en fin, claro, es un mix muy interesante y que vamos a tratar hoy. Bueno, es que, claro, no sabría por dónde empezar exactamente. ¿Cómo se entrena cuando uno tiene una molestia? Sí. ¿Por dónde empezamos cuando llega alguien al centro y dice, oye, que yo quiero entrenar, yo quiero empezar a entrenar, pero es que, mira, vengo arrastrando pues un dolor de hombro, un dolor de rodilla, me cuesta levantarme de la cama, yo que sé, mil cosas que os encontraréis. Perfecto, pues mira, te cuento un poquito, si te parece, y vamos avanzando. Vale, nosotros contamos ya con Raúl un tiempo, él es el fisio, como bien has dicho, de nuestro centro de entrenamiento. Él es una parte fundamental porque uno de los servicios que nosotros ofrecemos es la readaptación de lesiones, donde al final vamos a tratar pues la recuperación de esas, anteriormente he dicho, lesiones, ¿no? de las personas. Entonces, para ello, nosotros cuando alguien acude al centro con cualquier tipo de lesión, lo primero que vamos a hacer es derivárselo a Raúl. Él va a realizar una primera parte de valoración para ver el alcance de la lesión, en qué estadio se encuentra, cómo podemos ir evolucionando, y él va a tratar la parte más aguda de la misma. Una vez que ya ha tratado la parte más aguda de la lesión, se pone en contacto con los entrenadores, nos pasa el diagnóstico de la persona. Nosotros, a partir de ahí, ya empezamos con esa readaptación, donde vamos a buscar recuperar la funcionalidad de la persona a través de la recuperación de la propia lesión. Haciendo juntos pues ese trabajo multidisciplinar, que lo que nos hace es que la persona pues al final mejore en su lesión, se recupere con 100% de garantías y pronto pueda a su día a día desempeñarlo de la manera más normal, o incluso, si es deportista, volver al deporte lo antes posible y sobre todo en las mejores condiciones. Es muy importante, ¿verdad, chicos, que haya en un gimnasio, que haya un fisio, porque antes pues era un gimnasio que también pues muchas personas lo han hecho, no ha habido problemas, pero si hay un problema, lo ideal es, como bien dices, primero pasas por el fisio y te dice, oye, pues Pedro, cuidado con el hombro porque no lo tiene del todo bien, ahí dale de esta forma, hazle esto, etcétera. Quiero decir que es muy importante que esté todo el equipo, y también con nutricionista, que también tenéis. Entonces es un gimnasio totalmente completo para todas las personas que cada vez que queremos más cosas, queremos, oye, pues llevar una buena alimentación, ¿verdad? Hacer este buen deporte y siempre estar controlado por un fisio para no hacernos daño. Exacto, yo considero al final que es una parte súper importante y un complemento muy bueno. Al final, contar primero con la parte de fisioterapia para hacer una valoración y ver un poco hasta dónde o qué lesión tenemos exactamente. Realmente, por ejemplo, en un caso de un tobillo, pues analizar bien ese tobillo, ver el ligamento por dentro, ver bien la estructura, y a partir de ahí pues ya hablar con los entrenadores y decir, vale, pues tenemos que hacer una programación de ejercicios combinándolo con la parte de fisioterapia, y al final de esta manera el paciente en este caso pues se nutre de las dos ramas tan importantes y la recuperación va a ser mucho mejor. Entonces yo considero que es una parte fundamental. En vuestro caso, Pedro, Raúl, suele ser que llega primero alguien al centro preguntando para entrenar y se encuentra con que, bueno, tengo una molestia y me gustaría también, pues, si tenéis el servicio de fisioterapeuta, o es al revés, a lo mejor llegan a través de Raúl y después de encontrarse mejor dicen, oye, pues también me gustaría entrenar y ir al centro. Tenemos ambos casos, o sea, tenemos casos desde que directamente pues contactan con Raúl, empiezan pues esa primera parte de la fisioterapia con él, y posteriormente pasan a lo que es la parte de la readaptación, y personas directamente que acuden al centro directamente nos comentan un poco cuál es su situación, lesiones pues muy comunes, ¿no? Como pueden ser pues dolor lumbar, como pueden ser cualquier lesión de rodilla, ya sean meniscopatías o incluso algún ligamento cruzado anterior roto, lesiones de tobillo. Bueno, pues estas personas, cuando llegan y nos comentan en qué lesión tienen y en qué momento se encuentran, nosotros
lo primero que vamos a hacer para poder trabajar bien con ellos va a ser siempre derivarlos a Raúl, donde él ahora comentará técnicas que puede utilizar de valoración, va a valorar el alcance de la lesión y a partir de ahí pues poder progresar. También comentábamos antes de entrar, Gertrude, no sé si querías decir No, algo. he dicho que bien. Comentábamos también antes de empezar, ¿no?, acerca de esta cuestión que es también muy común, ¿no?, de la gente que tarda mucho tiempo, ¿no?, en acudir a un fisio porque tiene una dolencia de hace tiempo, se acostumbra a ella, por decirlo así, y tarda mucho en llegar a consulta. Sí, eso yo lo considero un problema porque realmente hoy en día me viene gente pasados 6 meses después de empezar con una lesión y luego el problema que tenemos ahí es que esa recuperación se va a postergar más, no vamos a ver beneficios tan a corto plazo, sino que ya vamos a necesitar muchas sesiones, vamos a necesitar luego el trabajo complementario con ejercicio realmente para potenciarlo, ¿no? Porque muchas veces yo mando ejercicios para casa, pero luego esos ejercicios se quedan en agua de borraja. Eso es, Creo que eso es exactamente. Tal cual. Entonces, esa parte de decir, vale, voy al entrenamiento, me hago los ejercicios y directamente ya tengo la parte complementaria con el tratamiento que me está haciendo mi fisioterapeuta en este caso. Entonces, yo esa parte la considero ahí bastante importante. Ahí vamos a hacer hincapié, ¿no?, en cuanto aparece una dolencia, un dolor, una molestia, acudir al fisio lo antes posible, ¿no? Correcto. Que es que la gente se descuida y, como tú dices, ¿no?, pasan meses porque se acostumbran o porque lo sobrellevan, no les incapacita en su vida diaria, ¿no?, y al final pues acaba enquistando el problema. Y de hecho, para facilitar la recuperación y muchas veces esos casos de decir, hostia, en una sesión he mejorado. Para eso hay que ir justo pues cuando la anotamos, directamente ir al fisio, hacer una buena valoración y ver un poco el caso y empezar a tratarlo. Bueno, pues si os parece, antes de preguntarle a Pedro por algún caso personal concreto, ¿no?, donde hablemos de una de esas lesiones que a veces se enquistan, ¿no?, y son largas y difíciles, dolorosas, y que al final luego con el trabajo que hacéis pues se sobrellevan, se llevan y se mejoran y se hace una vida totalmente normal, sin dolor y sin molestia. Raúl, cuéntanos, en tu caso, en el caso de la clínica dentro del centro, qué técnicas empleas y cómo haces las valoraciones también de las personas que te llegan. Para el tema de la valoración, sobre todo, me gusta bastante la técnica de ecografía. Ahí contamos con un ecógrafo, a partir del cual pues podemos ver exactamente por dentro cómo está esa estructura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tobillo, pues tenemos ahora a un paciente justo que acudió al centro para empezar a entrenar y tiene una lesión en el tobillo. Pues bueno, vamos a ver exactamente qué lesión tiene, porque al final pues puede ser realmente un ligamento, puede ser un nervio que tengamos pinzado, puede ser una fisura ósea. Entonces, al final, esa valoración inicial con ecografía me parece fundamental para ver un poco de dónde partimos y a partir de ahí pues empezar a tratarla ya de manera adecuada. Y luego ya también, sobre todo, cuento con técnicas de neuromusculares, a partir de las cuales pues hacemos una valoración de la fuerza, sobre todo de lo que es en este caso el tobillo, por ejemplo, y muchas veces hay inhibiciones nerviosas que también pueden estar provocando el dolor. Entonces, de esta manera, aconsejarle la parte de entrenamiento es fundamental para recuperar ese nervio, potenciar el músculo y que la lesión empiece a mejorar bastante. Gertrude, no sé si te has quedado con alguna... No, me ha quedado muy claro cómo lo ha explicado y que es importante lo que estaba comentando al principio, Rafa. La importancia de ver bien lo que es, porque si no sabes lo que es, yo te digo, ay, me duele el hombro. Vale, pues venga. Prueba a hacer ejercicio. Pero no, pero es que ahora me duele más. Claro, Tendré que saber qué es lo que tengo en el hombro, en el codo, en el tobillo, el ejemplo que habéis puesto, la rodilla, etcétera, para poder, porque hay ejercicios que podremos hacer y otros que no debemos de evitar. Entonces es muy importante que te digan, y más con un ecógrafo, lo que puedes tener o la lesión que tienes actualmente. Bueno, vamos a conocer algún caso particular, a lo mejor, Pedro, que podáis tener en el centro. Nos acaba de comentar también Raúl ese del chaval con el tobillo, ¿no? Pero supongo que también tenéis casos desde pues ligamentos cruzados, en fin, sí, todo lo ocurrible, ¿no? Vale. A ver, si quieres hablamos de este último caso. Ligamentos cruzados anteriores pues son muchísimos los que han pasado por allí ya. Pero bueno, el caso tenemos un paciente reciente que bueno, el niño juega al fútbol, es un chaval joven, viene al centro, acude porque bueno, está teniendo repetidos esguinces en el mismo tobillo y entonces directamente nos pregunta por la opción de
poder hacer con nosotros la readaptación para no recaer tanto en ese tipo de lesión y alejarle de los terrenos de juego como le está alejando últimamente. Entonces nosotros lo que hemos hecho en un primer momento es hablar con él y comentarle pues lo que decía Raúl. Vamos a pasar por Raúl, él va a valorar el alcance de la lesión, va a dar de dónde viene el origen de la lesión para que nosotros al final podamos trabajar posteriormente la recuperación de ese tobillo. En esa primera fase, ahora mismo se encuentra en una fase aguda de dolor porque ha sufrido unos esguinces recientemente, entonces va a trabajar con Raúl y a partir de ahí ya pasará con nosotros a lo que es la parte de la readaptación, sabiendo de dónde viene la lesión y poder trabajar pues las miles de cosas que hay que trabajar en este caso para su total recuperación y su vuelta al deporte. Raúl, ¿cómo explicamos claro, esta cuestión de que una persona llega con una lesión repetitiva, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarla? ¿A qué se puede deber? Muchas veces se debe sobre todo a problemas, como he dicho anteriormente, neuromusculares, es decir, que hay nervios que empiezan ya a no trabajar adecuadamente por sobrecargas musculares, por problemas de rigidez, de falta de movilidad. Entonces se empiezan a pinzar esos nervios y directamente pues la estructura no trabaja bien. Entonces eso aparece o desencadena falta de estabilidad y en muchos casos pues un E15 detrás de otro. Y realmente también qué pasa con los E15, que cuando se produce un E15 el ligamento ya deja de estar al 100% en cuanto a la elasticidad. Entonces es más probable que se vuelva a lesionar por segunda vez, por tercera. Entonces después de la primera lesión es donde hay que empezar a hacer un buen tratamiento mediante fisioterapia y mediante ejercicio para fortalecer toda esa zona y prevenir futuros E15, porque si no es una lesión que se perpetúa y el final es una cirugía realmente, porque el ligamento de empezar con el 100% acaba con el 10% y eso acaba en una cirugía. Entonces, la parte de prevención y tratamiento mediante fisioterapia y entrenamiento es fundamental. Oye, aquí vemos yo creo que también Pedro y yo a lo mejor que hemos visto lesiones de rodilla recurrentes, ¿no? Ligamentos cruzados, ¿no? También se puede, o sea, también, claro, piénsase si eso es habitual, que no es tan habitual al final, ¿no? Vemos casos en los que una persona se recupera, ¿no? Y ya no se vuelve a lesionar, pero otros, en cambio, pues sí que son recidentes, ¿no? Que se lesionan 1, 2, 3 veces de rodilla. Esto también se puede evitar. Sí. Directamente siempre se puede evitar yendo al origen del problema, porque en el tema del cruzado anterior también hay que diferenciar si es una lesión por traumatismo, si es una lesión por golpe, eso es una lesión que se hace ese deportista solo, es decir, si tiene un mal giro, y entonces ahí tendremos que ir a valorar todas las articulaciones porque seguramente haya problemas de movilidad en algún lado y eso es lo que realmente le desencadena esa lesión, se recupera y vuelve a recaer porque es algo que no está funcionando bien. Entonces ver el origen del problema siempre va a ser la solución y muchas veces está, ya te digo, a nivel neuromuscular, a nivel de problemas de movilidad o a nivel de los dientes incluso. Hay el origen realmente a veces es incluso raro porque puede estar desencadenado por otros nervios que vienen de arriba, en este caso los dientes, y provocar la lesión. Entonces es ver el origen realmente y al final a partir de ahí tratarlo. A lo mejor si tienes bruxismo, al final de tanto apretar los dientes, pues tienes contraído toda la parte del cuello, etcétera. Y, claro. Yo quería hacer un poco de hincapié en un tema que ha tocado Raúl, que es bastante interesante, sobre todo con los ligamentos cruzados anteriores. Muchas personas cuando vienen al centro, hemos tenido bastantes casos que ya son reincidentes en este tipo de lesión y lo que nos comentan es, no, yo me rompí el cruzado, me operaron y es que yo he ido al gimnasio y he trabajado la fuerza, sobre todo en la prensa típica y en un curl femoral y he vuelto a recaer me he vuelto a romper el cruzado por segunda vez o incluso por tercera. Y entonces Raúl decía que es importante también ver el resto de articulaciones, sobre todo las articulaciones colindantes, porque puede ser ahí el origen. En muchos casos, por ejemplo, cuando alguien se rompe el ligamento cruzado anterior, no viene dado de una rodilla, por ejemplo, en este caso inestable, sino a lo mejor viene dado por un glúteo débil que no ha sido capaz de soportar cierta carga o cierta resistencia. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, estamos viendo casos, como por ejemplo el futbolista, el portero Sergio Asenjo, que se rompió el cruzado varias veces. En una de ellas fue recepcionando un salto y seguramente vino dado porque ese tobillo, en este caso, no fue capaz de recepcionar esa carga y a partir de ahí pues generó esa lesión en el cruzado. Entonces, de ahí la importancia de, como decía Raúl, ver la estructura mucho más al completo y buscar el origen para poder trabajar sobre la lesión desde el punto de partida y no desde
pues venga, voy a ver, ¿no? Me lesioné la rodilla, pues directamente me voy al cuádriceps y al isquio. No, seguramente hay algo más allá. O incluso, como decía, que muchas lesiones puede venir de más los arriba. dientes. Súper interesante también el asunto. Para terminar, si os parece, vamos a lanzar la última pregunta, que en este caso se me ocurre que cualquier dolencia, cualquier lesión, con un trabajo de fisioterapia y de entrenamiento, se puede corregir, se puede mejorar, y esas personas que llegan con esa dolencia, molestia, pueden volver a llevar una vida normal, sin dolor y sin molestias, y olvidarse de ellas, que muchas veces que cuesta olvidarse, ¿no?, de que tienes un problema ahí. Sí, eso es. Literalmente, al final, para poder resolver una lesión, como digo, primero saber bien el origen y luego al final hacer un buen tratamiento, no dejarlo, como hemos hablado anteriormente, tanto tiempo y realmente tratarlo de manera adecuada y contando con los mejores profesionales al final, tanto de una parte como de otra y al final esa es la solución realmente que yo considero. Pero no sé si quieres añadir algo. Yo lo mismo que Raúl, o sea, animo a todo el mundo que en este caso cuando sufre una lesión, yo entiendo que hay un componente tanto físico como psicológico que lo primero que hace pues es eso, ¿no? Es caer un pequeño duelo, ¿no? Ahí. Eso es, caer un pequeño caer en la frustración, caer en, joder, no me voy a recuperar, no voy a volver a hacer mi deporte y bueno, tenemos millones de casos en los cuales pues han venido con una lesión grave, si hablamos de cruzados, por ejemplo, y mediante pues ese trabajo que hemos podido realizar de manera multidisciplinar con Raúl y con los entrenadores, pues esa persona ha pasado un tiempo y ha podido realizar su deporte con total normalidad, su día a día con total normalidad y ya prácticamente ni se acuerda de su lesión. Por lo tanto, animo a todas las personas que hoy sufren cualquier tipo de lesión que no se desanimen y que hay medios y herramientas suficientes para poder recuperarse y poder disfrutar del día a día y de su deporte con total normalidad. Pues ahora ya recordar dónde estáis, dónde os encontráis. Sí, nos encontramos en Calle del Huerto, número 9, y bueno, allí estamos junto con Raúl ofreciendo nuestros servicios a todo el mundo que lo necesite. Pues perfecto. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Pedro y Raúl.